se está grabando, dice. Y voy a levantar la materia de hoy día. Compartir. Compartir. Ya. Entonces, a ver, aquí partimos con la unidad número 3. ¿Ya? Partimos con la unidad número 3. Tal como le acabo de decir, para concluir y evaluar la unidad número 2, vamos a hacer el control número 2, que va a valer un 15% tal como yo le acabo de decir. ¿Ya? Entonces, aquí partimos con la unidad número 3. ¿De qué trata esta materia? Del estudio del activo fijo. ¿Ya? Y en esta parte, y aquí también vamos a levantar también una información que corresponde a las normas internacionales de contabilidad, que son las NIC. Yo les voy a dejar el archivo para que lo lean. ¿Y por qué hago esta relación? Ustedes en algún momento han escuchado la palabra activo fijo. ¿Qué son los activos fijos? Todos aquellos bienes tangibles que yo puedo ver, puedo tocar. Pero de acuerdo a la NIC de bienes, el nombre es propiedades, planta y equipo. Propiedades, planta y equipo. ¿Ya? Entonces ahí hay que hacer un nexo. Entonces de aquí en adelante nos vamos a olvidar de decir activo fijo y vamos a empezar a hablar de propiedades, planta y equipo. Pero esto es conceptualmente porque al interior es muy similar. ¿Ya? Y en esta primera parte de la materia vamos a hablar según normativa nacional. ¿Por qué según normativa nacional? Porque también aún hay algunas cosas que afectan los registros contables y que no están recogidos en las normas internacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos un concepto que se llama corrección monetaria. Yo algo se los comenté en un momento. La corrección monetaria es una actualización de los valores de los bienes como los pasivos que tiene la institución y que están afectados por la inflación. ¿Ya? Y eso la NIC no lo recoge. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a explicar una parte primero. ¿Ya? Entonces, partimos con la unidad número 3 y refería a propiedades, planta y equipo. La primera parte son los conceptos generales que vamos a analizar. Conceptos generales, conceptualmente, que vamos a analizar. Entonces, aquí hay un temario de lo que vamos a mirar en esta parte de la materia. ¿Ya? Temario. ¿Qué es el concepto de activo fijo? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo lo clasifico en el balance? Aquí hay un aspecto importante. ¿Cuál es el valor de costo de este bien? Costo. Esta palabra no se nos puede olvidar. ¿Cuál es el costo del bien? Después vamos a entrar en el tratamiento contable, y aquí hay dos formas de tratamiento contable, y esto ustedes lo pueden conocer. Cuando yo compro un bien del activo fijo, lo adquiero, pero en algunas ocasiones yo tomo la decisión de fabricar un bien. Ejemplo, yo compré una máquina. Ejemplo, yo construí una casa. Yo construí un galpón, una bodega. Entonces ahí aparece el concepto de fabricación propia. Y eso de una u otra forma confluyen a decir que estamos confeccionando, trabajando, construyendo un bien del activo fijo, pero dependiendo de cómo yo lo haya comprado o fabricado, los registros contables son distintos, se hacen de manera diferente. ¿Ya? Y después aparece un concepto que son las erogaciones. Las erogaciones, si ustedes van a los textos de lectura, erogaciones son desembolsos, pagos, son sinónimos. Una erogación es un desembolso, algo que cancela. ¿Ya? Pero aquí hay que hacer una línea de tiempo. Una línea de tiempo
que Eh, ¿Me permiten un segundo que me están buscando en mi casa? Vuelvo al tiro. ¿Me dan un segundo, por favor? No se retiren. Me están buscando en mi casa.
Oye, ¿estáis por ahí? Ah, ¿quién es? Yo, Felipe, oye, ¿has tenido más problemas con la profe de Norma? Sabéis que ya ni voy a sus clases, estoy chata de ella. Eh, Me dejó traumada. Como que no quiero. Puta, te creo. Nosotros queremos mandar otro correo porque la respuesta fue muy mala, weón. La cagó. No dieron ninguna solución, como que la justificaron en todo. No, sí, pues. Sí. Oye, pero ¿y cómo va a ser como? Es que, por ejemplo, yo tengo un grupo de compañeros que todos quieren como mandar un mail, pues, pero no sabemos, damos los nombres. ¿Cómo lo hacemos? O no sé, Podrían como derivarnos, alumnos tenemos podrían mandar ese correo y a la vez derivarnos ese correo para nosotros también reenviar ese correo. ¿Me cachai? Ah, ya. Sí, pero igual no sé dónde mandarlo porque yo no sé, me da miedo que después la próxima norma vea mi nombre y se agarre conmigo. Entonces, en ese caso, derívame ese correo, po, y lo mandamos como sede. Ay, súper. Y entonces eso vamos a hacer. Ya. Gracias. Oye, Felipe, ¿y cuándo sale el resultado de las votaciones? Se supone que hoy día, porque anoche se cerraban, pero Ay, bacán. el viernes se supone que se presenta como al consejo para ver si se va a paro el conjunto. Así que no sé cuándo. Es que yo no tengo como el mando de los votos, entonces no cacho cómo irán. No nos han dicho nada. Ah, Aló, he vuelto. Disculpen el inconveniente. Entonces, ¿me están escuchando bien? Sí, profe. Ya. Entonces, yo estaba en el último aspecto del temario. Esto es como una repasión muy rápida. El concepto de las erogaciones. Erogaciones es un desembolso, un pago. Entonces, aquí yo le estaba explicando por qué hay una distinción del funcionamiento antes y después. Todos los bienes, independiente del momento en que se adquieran, no necesariamente empiezan a funcionar de manera inmediata. Entonces ahí hay un tiempo, un momento, cuando yo adquiero un bien, cuando el bien comienza a funcionar y empiezan a pasar cosas. Por eso hace la distinción antes del funcionamiento, después del funcionamiento. Y ese es un momento en una línea de tiempo. ¿Ya? Así que por lo tanto, eh, eso lo vamos a revisar después más en detalle, pero para que se queden con el concepto de la idea. ¿Ya? Voy a avanzar. Primero, aquí vamos a empezar en el mismo orden de lo que está en el temario, de los conceptos del activo fijo, propiedades, planta y equipo. ¿Qué vamos a incorporar en este grupo, en este rubro?
empiezan a aparecer características que hacen de que yo pueda llamar que un bien de este tipo se llama o conforma parte del grupo de las propiedades, planta y equipo. ¿Cuáles son esas características claves que me permiten distinguir? Primero, son bienes físicos. ¿A qué se refiere esto? Recuerden ustedes que hay bienes físicos y bienes intangibles. En este caso puntual, bienes físicos, que tienen materiabilidad, se pueden ver, se pueden tocar. Esos son los bienes físicos. Que hayan sido adquiridos o fabricados por la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que son de mi propiedad como empresa. Son de mi propiedad. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque en ciertas ocasiones las empresas tienen bienes, pero estos bienes están en un concepto que se llama de leasing. Y el leasing es un arrendamiento de bienes independiente que estén al servicio de la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, no estarían en la lógica de este bien propio. Primera característica, son bienes físicos adquiridos o fabricados por la empresa. Segunda característica, estos bienes, para ser clasificados en este concepto, deben ser utilizados en el desarrollo de las operaciones de la empresa. Deben ser utilizados en el desarrollo de la empresa. Me tienen que ayudar a la actividad o negocio principal. Me tienen que ayudar. ¿Por qué esta distinción? Si alguna empresa tiene una fábrica, una planta productiva, esos bienes le están ayudando al desarrollo de sus operaciones. Pero si supongamos circunstancialmente que los dueños de esa empresa empiezan a adquirir otros bienes, terrenos, locales comerciales, pero esos bienes no están a disposición del desarrollo de sus operaciones. Entonces, por lo tanto, no debieran calificarse en la misma dinámica de que, es decir, debieran desagregarse respecto al desarrollo de sus operaciones respecto de otros que él está pensando a lo mejor en una inversión inmobiliaria. Entonces, aquí lo que prima es el desarrollo de las operaciones por la cual esa empresa se constituyó. Y un tercer elemento es que estos bienes, cuando son fabricados o adquiridos, no está pensado en que vayan a ser vendidos o liquidados en el corto plazo. Y aquí aparece otro elemento que tiene que ver con una distinción de corto plazo y largo plazo. ¿Cuál es esta distinción? Cuando hablamos de bienes del corto plazo, estamos hablando de aquellos bienes que tienen una conversión en dinero disponible a lo más en un año. Si ustedes van a las normas internacionales, aquí aparece un concepto, cuando hablamos de corto plazo se habla de corriente, que es lo mismo, corto plazo o corriente. Pero en este caso, cuando hablamos de activos fijos o propiedades, planta y equipo, el concepto es de largo plazo, más de un año, o, de acuerdo a las nuevas normas internacionales, no corriente. Entonces aquí hay tres características que son claves para poder distinguir un bien de este tipo. Son bienes físicos, propios, adquiridos o fabricados, ayudan al desarrollo de la actividad principal de la empresa y cuando fueron adquiridos o fabricados nunca estuvo pensado en venderse en el corto plazo, porque yo los fabriqué o los compré para que ayuden al desarrollo del negocio de la empresa. Hago una distinción. En ciertas circunstancias se puede dar la lógica, excepcionalmente, de que alguien diga tengo que vender este activo fijo. Pero eso es una cosa circunstancial, no es algo permanente, porque si alguien toma la decisión de adquirir un bien y ese bien venderlo en el lapso de menor de un año, lo más probable, que aquí aparece una distinción, que cuál es el giro o actividad de tu negocio. Porque si yo empiezo a vender bienes de manera muy rápida, en menos de un año, lo más probable que mi actividad comercial no sea la que yo pensé originalmente, a lo mejor es otra. ¿Ya? Entonces, esa es una evaluación que hay que hacer. Entonces, pero si se dan estas tres características, estamos en presencia de bienes
clasificados como propiedades, planta y equipo. No sé si hay alguna consulta de esto. ¿Duda? Voy a seguir entonces. Esto que está escrito acá está dicho de otra forma, pero es lo que yo ya le he dicho. Entonces, las características del activo fijo son las siguientes. Bienes de propiedad de la empresa adquiridos o fabricados no tienen como objetivo ser vendidos o liquidados en el corto plazo, ni ser transformados en disponibilidad. ¿Qué significa esto? Aquí aparece un concepto que es financiero. Un concepto que es financiero. Los bienes del activo fijo se ordenan de acuerdo a un concepto que se llama de liquidez. Liquidez. Eso tienen que tomar nota. Es un concepto financiero. ¿Qué significa esto? Liquidez es el tiempo en que los bienes o derechos del activo fijo se transforman en un dinero disponible o en disponibilidad. Ese es un concepto de liquidez. Entonces, cuando hablamos del ordenamiento de los bienes del activo, se ordenan bajo este concepto. Entonces, ¿qué dice la redacción ahí? No tienen como objetivo ser vendidos o liquidados en el corto plazo ni ser transformados en disponibilidad. Eso quiere decir que yo no los pretendo vender, porque si yo pretendo vender un bien, se transformaría en disponibilidad. Y ahí está el concepto financiero de liquidez. Siempre estos bienes ser utilizados en el desarrollo de las operaciones de la empresa. Son con ese fin. Son con ese fin. Y también cuando se parte con la adquisición de un bien, debieran permanecer por más de un periodo contable en la empresa. Recuerden ustedes que un periodo contable es un año calendario. Eso es un periodo contable, un año calendario. ¿Ya? Estas características son las que a ustedes en la realidad, en la práctica, les tienen que hacer la distinción de que si este bien es del activo fijo o no es del activo fijo. Entonces, si ustedes se enfrentan a la situación real, se tienen que hacer estas preguntas para poder clasificar a un bien si es parte del grupo de propiedades, planta y equipo. Si alguien dice, mira, yo compré todos estos vehículos con el fin de venderlos en 6 meses, no pueden ser clasificados en este grupo de propiedades, planta y equipo. Y ahí tengo que resolver que a lo mejor mi negocio, mi giro del negocio, es la venta de automóviles. Y a lo mejor ahí aparece el concepto de cuál es tu mercadería. Y en ese caso, con el ejemplo que le acabo de dar, a lo mejor el concepto de la mercadería serían los vehículos que yo compro y que los vendo en un plazo. Entonces, siempre estas preguntas tienen que estar y las tengo que resolver para poder hacer la clasificación. ¿Ya? ¿Alguna consulta con esto? ¿Duda? Profe, ¿puede repetir, el concepto de liquidez? De acuerdo, vamos al tiro. Ya, Liquidez. muchas gracias. Lo primero, liquidez es un concepto financiero. Financiero, se usa en los ramos de finanzas. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan ahí. Esto más adelante a ustedes les va a surgir, les van a preguntar, les van a pasar esta materia. Entonces, primero es un concepto de financiero. ¿Qué significa liquidez? Liquidez es la capacidad que tienen los bienes de transformarse en dinero disponible. Y esa capacidad, ¿cómo yo la voy a medir? En tiempo. ¿Cuánto tiempo se demora un bien en transformarse en dinero disponible? Voy a hacer un ejemplo. El bien más líquido que tiene cualquier organización es el dinero en efectivo. El bien más líquido que tiene cualquier organización es el dinero en efectivo porque no tiene restricción de uso. No tiene restricción de uso. A continuación, el bien que sigue en ese orden de liquidez
es el dinero que yo puedo tener en una cuenta corriente bancaria. ¿Por qué? Porque para poder utilizarlo, tengo la emisión de un cheque o la utilización de una tarjeta de débito y lo puedo convertir en disponibilidad. Si yo voy a comprar al negocio que está cerca de mi casa y no llevo dinero disponible, efectivo, y la señora no tiene la maquinita o el señor la maquinita de pago con la tarjeta de débito, entre comillas, ahí está la distinción de esa disponibilidad. ¿Ya? Voy a seguir avanzando. Voy a pensar en los bienes del activo fijo. Tengo un galpón. Ese galpón, si yo lo quisiera vender, tengo que hacer un proceso de venta. Y ese proceso de venta, para que se transforme en un bien líquido, lo ideal sería que me lo cancelaran de manera inmediata en efectivo. Pero eso no es lo más habitual. No es lo más habitual. Entonces, al final, el tiempo en que el galpón se convierta en dinero no disponible es esa capacidad de convertirse en una disponibilidad. A eso está asociado el concepto de la liquidez. ¿Ya? Cuando yo vendo mercaderías, si las vendo al crédito simple, eso significa que aparece la cuenta clientes, pero todavía no es disponibilidad porque el cliente no me paga. Entonces, cuando yo clasifico esas cuentas bajo este criterio, ¿cuál sería el orden? En primer lugar, caja. En segundo lugar, los clientes. Y en tercer lugar, las mercaderías. Ese sería como el orden de acuerdo al criterio de liquidez. No sé si se aclaró un poquito más la duda. Sí, profe, muchas gracias. Ya. ¿Hago seguir? ¿Ya? Aquí entramos en la clasificación del activo fijo. Y aquí yo voy colocando entre paréntesis para que vamos complementando los conceptos. Es decir, cuando hablamos de activo fijo estamos hablando de propiedades, planta y equipos. Cuando hablamos de balance general estamos hablando de estado de situación financiera. Estado de situación financiera. Si ustedes van y revisamos, si siempre se van a decir, balance general, pero conceptualmente hoy día tiene un nombre de estado de situación financiera. Aquí otra explicación. Situación financiera. Situación financiera. ¿Y qué es lo que presenta este estado? Es la comparación entre los derechos y las obligaciones. Eso es la situación financiera. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes hagan también los ramos de finanzas asociados, van a aparecer más conceptos de esto mismo, como lo que le acabo de explicar, que el concepto de liquidez. ¿Ya? Vamos a las propiedades, planta y equipo. Entonces, cuando yo hablo de propiedades, planta y equipos, son uno de los grupos, uno de los 3 grupos que conforman el activo. ¿Ya? El activo se ordena en 3 grupos. Esto es parte de la materia que vamos a ver en la próxima unidad número 4. Corrientes, no corrientes y otros. ¿Ya? Ahí están los 3 grupos principales. Estamos referidos a los no corrientes, que sería el segundo espacio, para efectos de poder ordenar la presentación del estado de situación financiera, se puede subdividirse en estos grupos. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos que clasificar, ordenar, están 3 grupos: corrientes, no corrientes y otros. Nosotros estamos hablando de los no corrientes, ¿ya? De aquellos que van a estar más de un periodo contable en la empresa, ¿ya? Por eso habla de subdividirse. Y si es necesario un segundo ordenamiento dentro de esos grupos, se puede hacer, porque aquí lo importante es la presentación. Es el orden que la persona que lee mi estado de situación financiera le sea de fácil comprensión. Esa es la mirada que está detrás de todo esto. Que quien lee le sea de fácil comprensión. ¿Ya? Algunas cuentas que se clasifican dentro de los bienes del activo fijo. Algunas cuentas. Hay muchas otras más. Pero aquí yo la invitación que le hago a ustedes, aparte de dar alguna de estas, ustedes también háganse la pregunta.
¿Qué otra cuenta, qué otro bien puede calificarse bajo este concepto? Entonces, algunas. Muebles y máquinas son bienes que están a disposición de la empresa, ayudan al desarrollo de mis operaciones. Cuando compré esos muebles y esas máquinas, nunca pensé en venderlas en el corto plazo, eso significa menos de un año. Son de mi propiedad, por lo tanto las puedo clasificar en este grupo. Un edificio donde está el funcionamiento de una empresa, si responde a las características que yo a ustedes le acabo de señalar, clasifican acá. Terrenos, aquí el terreno donde está instalada la bodega, el espacio de estacionamiento de los vehículos para el despacho de mis mercaderías, me ayudan al desarrollo de mi negocio, parte de este grupo. Pero supongamos que tengo un terreno que adquirí en una región distinta donde funciono, y lo compré porque era una buena opción de compra, a un buen precio, a un buen valor, pero no está ayudándome a la actividad de mi negocio, por lo tanto no debiera ser clasificado bajo esa lógica. Es un bien del activo fijo, porque es mío, es de mi propiedad, pero debiera estar en un subgrupo que hace distinción, que son otros bienes. Entonces, esa es la distinción que hay que ir revisando. Aquí yo los invito a que ustedes se hagan una revisión, qué otras cuentas, computadores, todo aquello que está asociado al desarrollo de mi actividad. Entonces, hacer esa revisión, ¿ya? Es decir, no quedarse solo con estas cuentas que yo le acabo de explicar. No quedarse solo con estas cuentas que yo le acabo de explicar, sino que hacer una reflexión de qué otras cuentas más. Lo otro, cuando yo hablo de bienes, alguien puede decir, oye, bien raíz. Es muy genérico el concepto de bien raíz y hay que entrar en el detalle. Si ese bien raíz es un local comercial, si es una casa, si es un departamento, si es una bodega. ¿Por qué esa distinción? Porque al final provee información y cuando hablamos de bien raíz es como un grupo muy grande. Entonces también no hay que irse por la cuenta fácil. Y la otra recomendación, y esto también se los dije al principio, las cuentas, los nombres, se tienen que explicar por sí solos. Entonces aquí no hay que colocarse muy creativo, porque si yo compré un local comercial, ¿cuál sería la cuenta asociada? Local comercial. Entonces aquí también la invitación a no inventar cuentas que no describen de manera exacta lo que pasó, ¿ya? Entonces hay que ser bien simple acá, bien, lo más simple posible, ¿ya? Profe, Entonces, señorita, ¿la depreciación acumulada sería parte de otros? yo no he hablado de depreciación todavía, así que nos vamos a aguantar un ratito y para explicarlo, pero mira, dame esta clase y la próxima y vamos a estar en eso, ¿ya? Porque me estás pidiendo que explique algo y yo quiero ir avanzando para ir colocando ese concepto, ¿ya? Así que me tenéis que aguantar un ratito, perfecto de la explicación para que todos vamos como en el desarrollo de esta materia, ¿ya? Va a aparecer la próxima clase el concepto que me pediste. Ya, profe. Así que dame, por favor, hasta la próxima y ahí vamos a estar en ese concepto, ¿ya? Voy a avanzar. Antes de hablar de la palabra que tú me pediste que explicara, es relevante determinar el costo de este bien. Costo. ¿Cuál es el costo del bien? ¿Ya? Y este concepto, por favor, asterisco, subrayado, rojo. El costo del bien de un activo es el valor, el monto que está registrado en la contabilidad. Ese es el costo, lo que está registrado en la contabilidad. Pero la parte importante es cómo lo conformo ese costo, cómo se forma, ¿ya? Entonces aquí también algunos conceptos recordatorios. ¿Por qué yo hablo de costo? Porque detrás de la adquisición de cualquier bien siempre hay un sacrificio, hay un esfuerzo. Cada vez que yo adquiero un bien hay un sacrificio y un esfuerzo económico. Por eso hablamos de costo, por eso me cuesta, lo que significa poder fabricar o adquirir un bien, ¿ya? Y por supuesto, cuando yo lo adquiero y lo fabrico, lo puedo poner a disposición y poder utilizarlo, ¿ya? Entonces, el costo es aquel valor, aquel monto que significa poder adquirir ese bien.
o fabricarlo. ¿Cómo se forma el costo? Por todos los montos, por todos los valores cancelados. Y aquí empieza la línea de tiempo que la empresa realiza desde que el bien se adquiere. Deme un segundito. Aquí aparece un primer momento, desde que el bien se adquiere hasta que comienza a funcionar o ser utilizado. Entonces, hay una línea de tiempo, que es un momento cero, y por favor, rayen su cuadernito y hagan una línea. Yo la estoy haciendo en mi cuaderno. Momento cero, cuando el bien se adquiere. Y hay un segundo momento, un segundo instante, de cuando el bien comienza a funcionar. ¿Ya? Entonces, todos los valores, desembolsos que ocurran, que concurran desde que el momento de adquisición de un bien hasta que comienza a funcionar, todos aquellos desembolsos asociados a ese bien los voy a conformar como parte del costo. ¿Ya? De nuevo, línea de tiempo, momento cero, cuando el bien se adquiere. Y hay un segundo momento, y ese segundo momento es cuando el bien comienza a funcionar. Y el tiempo que pase entre ese momento cero y cuando comienza a funcionar puede ser un día, como puede ser varios meses. Puede ser un día, como pueden ser varios meses. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, eso lo vamos a explicar más adelante, pero aquí hay una línea de tiempo. ¿Ya? Después va a aparecer un tercer momento, cuando el bien deja de pertenecer a la empresa, o cuando ya deja de prestar servicios. Y ahí está el tercer momento de este bien. ¿Ya? Pero aquí estamos en el primero y segundo tiempo. Momento, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo conformo el costo si este bien yo lo adquirí o lo fabriqué? Si yo lo adquirí, el bien se conforma un costo y tal como está dicho en la lámina, desde el momento que lo adquiero hasta que comienza a funcionar. ¿Ya? Y cuando yo fabrico un bien, ¿cómo se conforma el costo? Por todos los desembolsos, todos los gastos efectuados para fabricar el bien, más todos los gastos incurridos o desembolsos hasta que entre en funcionamiento. Entonces, piensen ustedes que cuando yo fabrico una casa, compré cemento, compré fierro, compré ladrillos. Entonces, todos esos valores, cemento, ladrillo, fierro, lo incorporo en el valor de la casa. Pero ¿qué más le agrego? La mano de obra, los maestros que tuve que contratar para que trabajaran en la construcción de esa casa. Y ahí se va conformando el costo de un bien que fabrica la empresa. Mucho más simple sería que yo fuera y comprara la casa construida. Entonces ahí hay una distinción, pero tiene que ver con los registros que voy haciendo. Pero aquí lo relevante en esta lámina es que hay dos momentos. Un momento cero, cuando el bien se comienza a fabricar o cuando se adquiere, y el segundo momento es cuando el bien comienza a funcionar. Ahí están los dos instantes. ¿Ya? ¿Alguna consulta de esto, no? ¿Duda? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Ninguna consulta? Entonces, primer concepto relevante, costo del bien. ¿Ya? Aquí es explicación de mayor detalle de lo que acabo de explicar. Cuando hablamos de una adquisición, el costo se va a formar por los siguientes elementos. De aquí, por el valor de la adquisición, la factura, y aquí, por favor, el primer antecedente.
todos aquellos valores correspondientes a impuestos y derechos no recuperables son parte del costo del bien. Impuestos y derechos no recuperables son parte del costo del bien. Ejemplo, si yo compré una máquina, esa máquina la compré con una factura y la factura tiene el IVA crédito fiscal. Y el IVA crédito fiscal es un impuesto recuperable, por lo tanto, no va a formar parte del costo del bien. Pero sin embargo, si yo debo cancelar derechos de aduana porque el bien, la máquina la estoy importando, ese es un impuesto no recuperable, por lo tanto sería parte del costo del bien. ¿Ya? Y a ese valor le tenemos que agregar todos aquellos gastos inherentes a la compra y puesta en funcionamiento. Ejemplo, tengo que hacer una adecuación, una instalación eléctrica adicional para que la máquina funcione. Entonces aquí lo que hay que pensar a mirar, qué cosas tienen que suceder hasta que el bien comienza a funcionar. O dicho de otra manera mucho más gráfica, cuando yo a la máquina le aprieto el botón verde para que empiece a utilizarse en la producción de bienes. Lo mismo, compré esta máquina y la máquina llegó al puerto de San Antonio y yo tengo mi fábrica en Santiago. La tuve que trasladar desde el puerto de San Antonio hasta la ubicación de nuestra empresa. Ahí hay un valor desembolsado por concepto de fletes. Entonces, yo pagué el flete, pero es con ocasión para que el bien esté a disposición. Por lo tanto, ese valor debiera ser parte del costo del bien de la máquina. ¿Ya? Entonces, costo del bien. Valor de adquisición, más impuestos no recuperables y aquellos necesarios hasta el momento que el bien esté puesto en funcionamiento. ¿Ya? Ya, son las 9:33. Vamos a quedar hasta acá con el concepto. Yo les pido que revisen estas primeras láminas. Yo les voy a subir el Power completo y por supuesto que el audio. ¿Ya? No sé si hay alguna consulta de esto. ¿Hay alguna consulta de esto, no? No, profe. Ya, entonces voy a dejar de grabar y les voy a subir además